al Banco Mundial, a la ONU. O sea, si el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, son instrumentos de la ONU, y el BRIC reconoce a la ONU y no se diferencia con el G7, entonces, ¿qué alternativa hace el BRIC? Ninguna. Sino que es un acuerdo de otra banda capitalista, mega capitalista, que lo que quiere es, como tú dices, ¿no?, expoliar, robar y aprovecharse y hacer creer a la gente que es una alternativa. Hace poco tengo entendido que el BRIC ha expulsado, perdón, no está de acuerdo que Venezuela integre a su grupo de países. El propio Lula está en contra de que Venezuela esté en el BRIC, la propia India. O sea, yo me pregunto, ¿una alternativa? En primer lugar, el BRICS es opuesto en economía a la OTAN. No es opuesto. ¿La reconoce? No es. ¿La reconoce? 2. El BRICS reconoce al Fondo, al Banco Mundial, al BID. ¿Pero por qué lo reconocen? Porque ellos también van a hacer otro aparato alternativo, económicamente igual que ellos. Ya diseñaron la moneda del BRICS y ya van a hacerlo marchar. Pero ¿qué van a plantear? Para poder ganarse los países, están planteando el préstamo a cero intereses para debilitarlo al BID, al Banco Mundial, etc. Y los países se van a alinear. El acrónimo BRIC nace el año 2001. Curiosamente nace por este señor, Jim O'Neill. ¿Quién es Jim O'Neill? Es el banquero de uno de los más grandes bancos del mundo, Goldman Sachs. Se pregunta a un periodista económico, o sea que el BRIC nace de Wall Street. No, mírame. Porque te repito, el acrónimo BRIC es la idea de un banquero, director de un banco de fondo de inversión, que está vinculado también a los BRIC. Porque el capital no tiene bandera, no tiene moral, tramonta con uno y con otro, financia a A, a B y a C, para que se maten entre ellos y ellos den la solución a la vez. Es que cuando tú dices del capital, hay dos clases de capital: el capital nominal y el capital real. Pero no es todo el capital. ¿Cómo la humanidad va a renunciar al capital real? La humanidad está sometida por intereses al capital nominal, está sometida, pero no al capital real. Por lo tanto, como hay dos clases de capital. O sea, el gobierno nacionalista tiene que negociar con el capital. No. En un gobierno... Vivimos en un mundo donde el capitalismo impera. Y si yo me alejo del capital, prácticamente nos convertiríamos en un país paria. Porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, nos congelarían, nos ahogarían, nos arrodillarían. Como le pasó a a Hugo Chávez. Y a muchos presidentes que tuvieron la osadía, entre comillas, de enfrentarse a esos dinosaurios gigantescos. A lo que yo voy, Jaime, o sea que cuando se habla de una alternativa de los BRIC, y yo analizando que los BRIC nacen de Wall Street y los capitales de Wall Street están metamorfoseados en el BRIC, y el capitalismo no trae desarrollo ni solución, trae expoliación, muerte, miseria, sangre. Como decía Henry Kissinger tiene un libro de historia, se llama Diplomacia, pueden encontrar ese libro. Él decía, interesante lo que decía Kissinger, para Kissinger la historia es una sucesión de eventos, donde el fin es el poder y el medio es la sangre, y la sangre fue derramada, es derramada y será derramada. Kissinger, cuando cumplió 100 años, el foro de Davos, desde Emmanuel Macron, desde Milei, desde Trump, desde Biden, desde el presidente de Israel,
lo aplaudieron reconociéndolo como el hombre más importante de la historia diplomática universal del mundo. O sea, para Kissinger, la partera de la historia es la sangre. Si yo parto de eso, el capital, y hago una analogía con lo que dice Kissinger, va a vivir de la sangre, del dolor, de la miseria, de la pobreza. Se metamorfosea de repente dando una alternativa, pero en el trasfondo de las cosas, como dice, ¿no?, el manifiesto del BRIC, reconocen a la OTAN, reconocen el Fondo Monetario Internacional, reconocen el Banco Mundial, reconocen los 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Qué cosa es eso? Una dictadura mundial. Porque la ONU, como dices tú, no gobierna al rico, perdón, para el pobre, gobierna para beneficio del rico. Sí, pero yo te pregunto, ¿lo que tú has dicho tiene sello de clase o no? Sí, tiene un sello de clase. Claro. O sea, lo que tú has dicho es parte de una clase, pero no de la otra. Kissinger, ¿por qué crees que tenía como gobierno a Richard Nixon? ¿Por qué? Porque el capitalismo colapsaba. Y como el capitalismo colapsaba, ¿qué tenían? Tenían que ajustar más las cuerdas de la humanidad, y fundamentalmente en Latinoamérica. Por eso es que Richard Nixon dio la orden para que Kissinger instaurara el primer Plan Cóndor. ¿Qué es eso? Que para detener las protestas populares tenían que hacerlo con estados de sitio, con la Fuerza Armada, en donde desaparecían y aniquilaban la protesta popular. Y eso lo debilitó al capitalismo en América Latina. Y tal así que cambiaron su estrategia ahora. Ahora ya no es el primer Plan Cóndor, ahora es el segundo Plan Cóndor, que está conectado ¿con quién? Primero, con la prensa que difama. 2, el Ministerio Público que te arresta. Y 3, el Poder Judicial que te sentencia. De la nada. Pero ahí juega un papel lo que es el segundo Plan Cóndor con la prensa, sí. Exactamente, en China no hubo un Plan Cóndor, pero Xi Jinping, el presidente de China, el actual que ha venido acá a Perú, ¿qué dijo de Kissinger? Entrañable amigo de China, entrañable. Kissinger tiene un libro que se llama China, lo editó el año 2011. ¿Qué dice Kissinger? He conocido a Mao Zedong, a Deng Xiaoping y a Xi Jinping. Y fui yo uno de los artífices para que Estados Unidos pueda invertir en China. Sí. Pero bajo sus lineamientos sociales, de la forma de la idiosincrasia que maneja el asiático. Pero sí, pero una cosa es la China de Mao y otra cosa es la China de Deng Xiaoping. Claro, es cierto. Porque Deng Xiaoping dice, no interesa de qué color sea el gato, con tal que case ratones. ¿Y qué dice Mao? Mao dice que el gatón rojo caza pericotes ricos y lo aniquila y se lo come. En cambio, los otros gatos que no son de color rojo cazan pericotes pobres y se lo comen. Esa era la gran diferencia. Por eso, sí, por eso es que hoy en día, ¿no?, lo que tú dices es cierto. La China es parte del capitalismo, claro, y juegan un papel por el reparto de los mercados, uno por estatizar y otro por privatizar. A nivel histórico universal, nunca en la historia una persona que no era presidente se entrevistó con un presidente de un tremendo estado como era el China. La famosa reunión entre Kissinger y Mao Zedong.
Tanto fue la sintonía que tuvo Kissinger con Mao Zedong, que él fue el nexo para que Mao Zedong se entreviste con Nixon y con los demás presidentes. La capacidad geopolítica de Kissinger, su habilidad para negociar con dictaduras, con tiranías, así sean comunistas, porque se demostró que Estados Unidos financió a Ho Chi Minh, porque Ho Chi Minh estudió en Francia y tenía que financiar a Ho Chi Minh con la finalidad de que Francia y Japón no se apoderen de la Indochina, y por geopolítica estratégica Estados Unidos no lo iba a permitir. Sí. En los documentos desclasificados el año 72 salen los famosos Kissinger Papers, los papers desclasificados de la CIA, donde se demuestra categóricamente que Kissinger con Nixon le dijeron al presidente de China, de Vietnam: no negocies con el presidente Lyndon Johnson, espera que ganemos nosotros las elecciones para negociar con nosotros. Pasaron 4 años. Esos 4 años, del 68, 72, han muerto millones de vietnamitas, han muerto miles de norteamericanos. O sea, como te digo, el capitalismo tiene problemas internos y externos, pero su fin es el poder. Y como lo decía Kissinger, la sangre está de por medio. Sí, pero si tú analizas un poco bien, Ho Chi Minh aplastó a 3 imperios: al imperio francés, británico y norteamericano. Pero algo más, Ho Chi Minh no desarrolló socialismo en Vietnam. Ho Chi Minh desarrolló industria. Por eso Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo, es después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. Es cierto. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada. En cambio, cuando en un país se instaura el Partido Comunista, lo primero que hace es desarrollar la industria. Pero la gente se pregunta, ¿pero cómo el comunismo va a desarrollar la industria igual que el capitalismo? Pero acá viene lo siguiente, que el capitalismo desarrolla la industria en manos privadas y al servicio de estas. En cambio, el Partido Comunista desarrolla la industria colectivamente. Ahí viene la contradicción. Pero Jaime, está demostrado que, por ejemplo, la Standard Oil de Norteamérica, después de la revolución bolchevique, tuvo una filial en Rusia, porque Rusia es un país que tiene muchísimo petróleo, pero lamentablemente no tenía capital financiero ni tecnología para explotar. Pero lo que tú dices es cierto. Standard Oil de los Rockefeller, con su filial en Rusia, exportaban petróleo a toda Europa, pero con la condición de que los Rockefeller transfieran tecnología, transfieran ¿qué cosa? Patentes. Lamentablemente que Rusia no la tenía, porque sabemos que Rusia venía pues de una tremenda pobreza, ¿no? Que casi 80 millones de rusos eran campesinos, y su tecnología metalúrgica, siderúrgica no se había desarrollado. De repente se desarrolló, pero a niveles elementales. En esos años Estados Unidos venía de la gran revolución de ferrocarriles, había desarrollado su tecnología a nivel metalúrgico, siderúrgico, a nivel de motores, que lamentablemente la URSS no lo tenía y tuvo que adquirir esa tecnología. Sí. Y está demostrado eso. Sí, pero yo te pregunto, en Estados Unidos, lo que tú me acabas de decir era de una clase, Claro, es cierto. no era de la mayoría. No. La mayoría en Norteamérica sigue siendo explotada. O sea, es de una clase que se desarrolló, no como están los Rockefeller, los Morgan, los Handel, de ellos eran. Harriman. Claro. Entonces, ahora, hay que entender también de que
cuando se habla de la China, Mao jugó un papel en la cual él planteó en ese papel la industrialización. Porque hay que recordar que antes de Mao, China estaba sometida al imperio capitalista japonés, donde el capitalismo no lo desarrollaba a China, sino lo mantenía en la semifeudalidad, en la semicolonialidad. Fue Mao el que le hizo una revolución, no solamente a Japón, sino al estado de Chiang Kai-shek, al Kuomintang. La pregunta que yo te haría, Jaime, es que muchos amigos de la izquierda ideológica siempre critican a Deng Xiaoping, lo critican porque dicen que es un revisionista, pero analizándolo, la historia le puede dar de repente una solución. Una pequeña pausa. Listo, continuamos. Yo con esto. La historia, o sea, repito, Deng Xiaoping es muy criticado por revisionista, porque no continuó con el legado de Mao Zedong. Pero la historia puede juzgarlo a Deng Xiaoping, porque China es lo que es, porque él continuó el segundo piso, ¿no? de la parte de Mao Zedong. ¿O no debió haber hecho eso Deng Xiaoping? A ver, no construyó el segundo piso. El segundo piso tenía que hacerlo Deng Xiaoping con el socialismo. El segundo piso lo hizo con el capital privado. Eso es lo que pasó en China. Porque el segundo piso es el socialismo y el tercer piso es el comunismo. Deng Xiaoping tenía que determinar lo que es el socialismo, donde los medios de producción tengan que ser controlados por la clase trabajadora. Pero eso, ¿por qué le hacemos un juicio de valor en la actualidad? Porque eso de repente más adelante no puede ocurrir. Porque el poder de China puede ser 10 veces más de lo que es ahora. Sí, se puede dar esa pero transferencia. ¿cuántos años han pasado? Del 76, 86, 96. Entonces te está diciendo que no es como tú dices. Si no, ya lo hubieran hecho. Pero Jaime, de repente, son planes quinquenales, Ahora, quinquenales. te acepto cuando me digas que si en la China hay una lucha de clases, y en esa lucha de clases, nuevamente el partido, el PSC, tome el control, ahí sí te aceptaría. Porque en China hay lucha de clases entre el verdadero partido comunista contra el falso, de Xi Jinping. O sea, perdón, ese partido comunista chino es un partido falso. Lógico, es revisionista, utiliza, Deng Xiaoping utiliza. Ahí no está acá. ¿Por qué crees que cuando vino Xi Jinping con la bandera roja de la hoz y el martillo, todo el estado se rodeó? Se rodeó. Hasta el cardenal Castillo, El alcalde de Lima. y rezó, porque no son comunistas, pues, te das cuenta, ellos no son tontos. Bien, compañero. Bien, amiguitos. Y los compañeros.